Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es María Alejandra Rendón y este video es para dar cuenta de los argumentos más importantes pertenecientes al diálogo de Platón, Menón o de la virtud. Esto para el curso de Historia de la Pedagogía de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, el diálogo comienza cuando Menón pregunta a Sócrates lo siguiente: ¿la virtud se adquiere mediante la enseñanza y el ejercicio o es la naturaleza la que se la da al hombre? La respuesta de Sócrates se encuentra muy alejada de aquellos que, como Gorgias, responden con tal seguridad a lo que se les pregunta. Por ello, ante tal pregunta, Sócrates afirma estar totalmente perplejo, lo que hace que le resulte imposible dar una contestación definitiva. Por ello afirma no solamente: no sé si se enseña, sino que ni tengo la menor idea de lo que ella puede hacer. Y sin saber lo que es, continúa Sócrates, ¿cómo me iba a ser posible conocer sus cualidades o características? Sucede lo mismo que si alguien preguntara si Menón es hermoso, rico o noble y no supiera quién es ese tal Menón. En definitiva, Sócrates se muestra desde un principio como ignorante, entre comillas, acerca de lo que la virtud es, pero afirmando al mismo tiempo que piensa no haber encontrado a nadie que realmente lo sepa. Como Menón muestra su extrañeza ante tal afirmación y cita a Gorgias como un maestro de la virtud, parece evidente que, si es un maestro que enseña lo que es la virtud, debería saber lo que es aquello que se enseña. Sócrates pide a Menón que le recuerde lo que Gorgias decía sobre el tema de la virtud o que le cuente lo que el mismo Menón piensa sobre tal tema y que defina lo que considera que es la virtud. La respuesta de Menón se centra más que en definir la virtud en describir diferentes clases de virtudes, virtudes existentes en los seres humanos, hombres, mujeres y jóvenes. Por ejemplo, en relación con los hombres, afirma que son virtuosos aquellos que son capaces de administrar los asuntos de la ciudad y haciendo esto aseguran el bien a sus enemigos y el mal a sus enemigos. Por su parte, sobre la mujer, afirma que ésta es virtuosa cuando administra la propia casa y obedece a su marido. No es extraño entonces que Sócrates le diga a Menón y le recuerde que andan en la búsqueda de, de lo que la virtud es, afirmando y no que las ante hay la de todas exposición las de un clases y enjambre de distintas virtudes. formas. Ahora bien, Señala que con sigue la Sócrates, respuesta de Menón sucede cuando lo se mismo afirma que hay si le varias clases de preguntara abejas acerca de pues, lo que que quieres una decir, abeja que son esencialmente distintas es, en cuanto a y abejas, respondiera o en cuanto afirmando que las hay diferentes todas las clases y características. formas. Menón le Ahora dice que en bien, cuanto a continúa abejas, Sócrates que en cuanto a abejas no se cuando se afirma diferencian que unas hay de varias otras, clases, sino que son diferentes por sus tamaño, cualidades, belleza, lo que etcétera, de implica que abejas. debería haber un algo en virtud de lo cual las abejas son lo que son y este algo debería ser igual en todas las abejas. Concluye Sócrates, lo mismo tiene que suceder con lo que respecta a las virtudes. Por muy numerosas que sean, tienen que tener en común un determinado carácter general que hace que ellas sean virtudes. Y esta característica general es la que hay que tener presente para poder contestar correctamente a la pregunta de lo que es la virtud. Como Menón afirma no entender del todo lo que Sócrates acaba de decir, este acude a una serie de ejemplos para que ayuden a entender lo dicho. Por ejemplo, la salud no es una cosa distinta en el hombre y en la mujer, sino que tiene las mismas características generales, tanto como en una como en la otra. Lo mismo puede decirse de la fuerza o del tamaño. Así, por ejemplo, cuando se habla de la misma fuerza, se quiere decir que fuerza no es menos fuerza por hallarse en una mujer o en un hombre. Pues bien, lo mismo sucede con la virtud. Esta no es menos por encontrarse en un hombre o en una mujer, en un niño o en un anciano. Parece que la virtud como tal es la misma en todos. Por ello Sócrates le plantea de nuevo a Menón que le recuerde lo que Gorgias decía acerca de la virtud y que se la defina. Después de analizar los diferentes ejemplos relacionados con la figura y el color, Sócrates vuelve a plantear a Menón que le defina de nuevo qué es la virtud y que no haga referencia a una virtud, sino a la virtud. La nueva definición de virtud dada por Menón es la siguiente: amar las cosas bellas y ser poderoso, es decir, tener la capacidad de desear las cosas bellas unido a la capacidad de poder de procurárselas. El análisis que Sócrates lleva a cabo de esta nueva definición consta de varias partes.
La primera sería: identifica las cosas bellas con las cosas buenas, lo que implica que desear las cosas bellas sería lo mismo que desear las cosas buenas. Y aprovecha también para preguntarle a Menón si también sería posible desear las cosas malas. Y Menón contesta que sí sería posible. Analizando en detalle la cuestión de si era posible desear las cosas malas, de este análisis cabría destacar lo siguiente. Primero, las cosas malas se podrían desear bien por creer que son buenas o bien sabiendo que son malas, se desean igual. Y Menón responde que las dos cosas son posibles. Entonces, segundo, es posible por tanto desear una cosa mala sabiendo que es mala. Ahora bien, Sócrates dice, si se tiene ese deseo, entonces se desea también que ocurra. Pero lo que puede ocurrir a partir de tal deseo puede ser ventajoso para quien realice este mal y que puede también ser nocivo para quien lo recibe. Menón le dice que unos creerán que es ventajoso y que otros que es nocivo, tanto para quien hace bien como para quien hace mal respectivamente. Ahora bien, Sócrates le dice, el que considera ventajoso y útil el mal, podría decirse que conoce realmente lo que es el mal, lo que el mal es en sí. Y es que lo que en sí es el mal parece estar en contradicción con la afirmación anterior de que es algo ventajoso y útil. Y es que quien hace el mal porque le resulta útil y ventajoso, en realidad lo está considerando como un bien, aunque después en la práctica se convierta en mal. En definitiva, en cuanto el mal se presenta como algo ventajoso para quien lo realiza y aún objetivamente, alguien puede estar haciendo el mal, pero lo hace para conseguir lo que para él es un bien, por ejemplo, el poder o riquezas. Por otro lado, Sócrates dice que es evidente que el mal se presenta como nocivo y perjudicial para quien lo recibe. Ahora bien, la persona que causa el mal, aun sabiendo que tal mal perjudica a otros, al mismo tiempo lo desea porque para él se presenta como un bien. Lo que es nocivo, y ahora lo que es nocivo y perjudicial produce pena y sufrimiento y desdicha. Por lo tanto, si alguien desea realmente el mal y sabe que este consiste en sufrimientos y desdicha, entonces no le importaría, porque pues es su deseo, ser un desdichado que sufre. Pero no existe nadie, dice Sócrates, que realmente pueda apetecer tal cosa. En consecuencia, parece que lo que siempre uno desea es el bien, es decir, lo bueno, lo bello. Después de este análisis, continúan con el estudio de la virtud como aquello a través de lo cual uno desea poder alcanzar las cosas bellas y buenas, nunca las malas, es decir, algo que representa la capacidad para poder alcanzar el bien. En el análisis de esta definición, cabe destacar lo siguiente. El bien es igual a tener salud, riquezas, etc. Por tanto, la virtud sería la capacidad de conseguir salud y riquezas. Tales adquisiciones deberían reposar siempre en la justicia, la templanza. Es decir, toda adquisición de bienes debe ir acompañada por una serie de virtudes como la justicia y la templanza. Ello quiere decir que si alguien adquiere esos bienes injustamente, no estaría practicando la virtud, y si alguien renuncia a los bienes adquiridos injustamente, entonces sí estaría practicando la virtud. Por lo tanto, adquirir bienes justamente no es más virtud que renunciar a ellos cuando se adquieren injustamente, es decir, sin justicia. Pero bueno, parece que nos encontramos como al principio, y es que ahora nos encontramos con que al intentar definir la virtud, desembocamos en el fraccionamiento de la misma, ya que se está diciendo que la virtud consiste en actuar conforme a lo que es una virtud, justicia, y además tal justicia es una parte de lo que debería ser la virtud. En definitiva, parece existir una dependencia de la virtud con las virtudes y viceversa. Y no se puede olvidar que Sócrates y Menón están intentando definir lo que es la virtud en general. Pues bien, como estamos de nuevo como al principio, es necesario, dice Sócrates, definir de nuevo lo que es la virtud en su esencia. Sócrates le pide a Menón que intente responder otra vez a la pregunta, ¿qué es la virtud? Como ya estamos como ante el tercer o cuarto intento, Menón comienza a mostrar su nerviosismo y por ello reprende amigablemente a Sócrates por introducir multitud de dudas en su cabeza con su sistema de preguntas y respuestas. Lo compara con un torpedo, pez marino que impresiona por su aspecto y que adormece o entumece a quien le toca. Pues bien, Menón confiesa encontrarse también entumecido corporal y espiritualmente, siéndole imposible dar una respuesta a lo que Sócrates le pregunta.
y ello a pesar de estar convencido desde siempre de que sabía lo que era la virtud. Sócrates le dice que no solamente es como un torpedo que entumece a los demás, sino que él se encuentra también en el mismo estado que Menón. Yo no soy un hombre que, seguro de sí mismo, lía a los demás. Si yo enredo a los demás es porque yo mismo me encuentro en el más absoluto embrollo. Así, Sócrates reconoce sinceramente que en la cuestión de la virtud desconoce por completo lo que ella es, pero que al mismo tiempo está resuelto y dispuesto a examinar e intentar la búsqueda de su esencia. Menos muestra su extrañeza ante lo dicho por Sócrates. ¿Cómo es posible averiguar algo de una cosa de la que de ninguna manera se sabe lo que es? Pero también aun dando cuenta con lo que puede ser la cosa investigada, ¿cómo es posible que sepamos que hemos dado con ella si efectivamente no sabemos nada de la misma? Sócrates le responde que entiende perfectamente su perplejidad, que por otra parte responde a la teoría que defiende que no es posible buscar lo que se conoce, ya que si conoce no hay que buscarla, ni lo que se desconoce, ya que ni tan siquiera se sabe lo que buscar, lo que implica que en el caso que se encuentre lo buscado, ¿cómo no sabemos lo que es? Seguiríamos sin encontrarlo realmente. Gran paradoja. Pero a pesar de estas dudas, Sócrates no está de acuerdo con esta teoría ni con el planteamiento inicial de Menón. Pues bien, la respuesta del análisis de Sócrates a todas estas cuestiones nos llevarán a la segunda parte del diálogo, en donde Sócrates expondrá su famosa teoría de la reminiscencia. No debemos olvidar, muy importante, el contexto en el que Sócrates desarrollará a continuación su teoría de la reminiscencia. Tal contexto tiene como tema central el intentar averiguar si tiene sentido o no, intentar buscar algo que se desconoce, y todo ello dentro del estudio general sobre la esencia de la virtud, qué es y la posibilidad de que sea enseñada. La exposición que lleva a cabo Sócrates para demostrar en primer lugar que sí es posible buscar lo que se desconoce es brillante. Y las ideas que resumen tal exposición pueden ser las siguientes. Primero, acude a la autoridad de los sacerdotes y de los poetas tradicionales Píndaro, los cuales defendían la inmortalidad del alma. Si se está de acuerdo con lo que ellos dicen, entonces pues parece evidente que tal alma ha tenido que contemplar y conocer todo sobre la realidad y que pues por tanto no nos debería extrañar el pensar, aunque no sepamos qué es la virtud, que el alma sí sepa lo que realmente es la virtud en sí y además tenga recuerdos de lo que ella y todo lo demás realmente es. En concordancia con lo establecido anteriormente, Sócrates afirma que sería muy posible, de hecho, pensar que el saber no es otra cosa que reminiscencia. Pues bien, dice que es muy posible que llevando a cabo una investigación de tal teoría podamos aclarar si podemos saber o no acerca de aquello que aparentemente desconocemos. Además es muy posible también que sobre la base de la teoría de la reminiscencia podamos averiguar también lo que la virtud es. Menón no muestra la misma convicción que Sócrates. Por todo ello pide que le demuestre más en detalle de lo que llamamos saber, que lo que llamamos saber no sea más que una reminiscencia. Para demostrarlo, Sócrates utiliza el famoso discurso sobre el esclavo que no sabe matemáticas y que, sin embargo, al ser interrogado correctamente, demuestra poseer conocimientos de geometría que nadie le ha explicado en esta vida. Ahora, si ello es así, dice Sócrates, parece evidente que, dado que los posee, debió recibirlos en otra vida. Lo que sucede es que los olvidó y ahora, al ser interrogado, los está recordando. La conversación con el esclavo, de una manera inductiva, discurre de la forma siguiente. Empieza Sócrates preguntándole al esclavo si sabe que el cuadrado es una figura tal como lo que está dibujando, es decir, como una figura que tiene iguales todas las líneas en número de 4 o 4 lados. El esclavo responde que sí. En la figura lo podemos ver. A continuación, Sócrates dibuja las mediatrices en el cuadrado y la pregunta si con ello no tendríamos una figura de 4 pies, es decir, 4 cuadrados pequeños. El esclavo contesta que sí, contesta afirmativamente. El razonamiento continúa del siguiente modo. Añadimos el cuadrado dibujado al cuadrado dibujado otro cuadrado igual. A continuación añadimos al cuadrado anterior otro igual.
y completamos el cuadrado anterior con otro igual. Parece evidentemente que el resultado de todo lo dicho últimamente nos lleva al resultado de los 4 cuadrados dibujados anteriormente. A continuación, Sócrates le hace la petición al esclavo de que se fije atentamente en el conjunto dibujado y le pregunta lo siguiente: ¿cuántas veces el conjunto grande es mayor que el cuadrado dibujado al principio? El esclavo le responde que es 4 veces mayor. Sócrates entonces dibuja una línea diagonal que abarca el primer cuadrado, figura D y B, el segundo cuadrado, figura B y J, el tercer cuadrado, J y L, y el cuarto cuadrado, L y D. Después le pregunta al esclavo de qué tamaño es la figura D, B, L. El esclavo le contesta que no lo sabe. Sócrates le pide que piense o que recuerde lo siguiente. Fijándose en los 4 cuadrados, parece evidente que la línea diagonal separa hacia adentro la mitad de cada uno de los cuadrados, D y B, B y J, J y L y D. Aclarado esto, le pregunta cuántas mitades hay en D, B, J, L, es decir, la totalidad. Y el esclavo le contesta que 4. A continuación, hace lo mismo con A, B, D y C. El esclavo le contesta que 2. Después de tener claro que lo primero tiene el doble de mitades que lo segundo, Sócrates le pregunta cuántos pies tiene la figura. El esclavo contesta que 8. Bueno, conclusiones de esto. Aquí Sócrates nos dice que el saber es recordar, que todas las opiniones vertidas por el esclavo no están en él, lo que parece decir que él no tiene opiniones verdaderas de lo que no sabe, y tales opiniones, como en un sueño, parecen salir a la luz si uno es interrogado correctamente. Ahora bien, el recordar de esta forma sobre el saber parece lo mismo que recordar, ya que da a luz algo que se sabía, pero que se estaba olvidado, o se pensaba que no se sabía. El alma es inmortal. Por otro lado, si el esclavo no recibió sus conocimientos sobre geometría en esta vida y, sin embargo, con la demostración afirma que las posee, ha debido aprenderlos en otra vida cuando todavía no era hombre. Por todo ello, su alma ha tenido que acceder a tales conocimientos en otro mundo, lo que implica que el alma es inmortal. Es necesario investigar entonces sobre lo que se desconoce. Todo lo dicho hasta ahora demuestra también que los sofistas no tienen razón cuando dicen que no tiene sentido investigar sobre aquello que desconocemos. Lo que desconocemos no es otra cosa que el olvido sobre verdades que están en nosotros, puesto que el alma las posee desde siempre. La investigación y el estudio son necesarios y fundamentales, y el intentar buscar lo que se desconoce se convierte en un deber para el hombre. Nos llega la pregunta entonces, a modo de conclusión, si entonces la virtud es una ciencia o un don de la naturaleza. A partir de esto se encuentran ciertas hipótesis y ciertas problemáticas. Aclarado que entonces a partir de la conversación con el esclavo, Menón afirma ahora que es necesario buscar aquello que se ignora, y por ello se plantea la necesidad de volver a analizar la cuestión planteada desde el principio, es decir, aclarar si la virtud debe ser considerada como algo que se puede enseñar o bien si es un don de la naturaleza y finalmente, por qué medio se puede adquirir. Sócrates plantea examinar por hipótesis la cuestión planteada por Menón, es decir, aclarar si la virtud puede ser enseñada o no. Dado que desconocemos cuál es la naturaleza de la virtud, no tenemos más remedio que razonar por hipótesis acerca de la posibilidad o no de enseñarla. Plantea lo siguiente entonces. Si la virtud pertenece al alma, entonces la virtud se daría por naturaleza y se aprendería mediante el recuerdo, como la ciencia. Ahora bien, ¿sería algo enseñable? Si la virtud es algo diferente de la ciencia, es decir, algo que no se sabe pero que sí se podría ser aprendido, nos podríamos preguntar también si sería enseñable. Ahora, las problemáticas que se plantean a raíz de las hipótesis anteriores son las siguientes. Se podría enseñar algo que no es ciencia. En el caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿qué valor tendría este tipo de enseñanza? Si la virtud fuera ciencia y esta es algo enseñable, entonces la virtud podría ser enseñada. El problema reside en que no sabemos todavía si la virtud es ciencia o no.
Entonces es necesario revisar con atención esta hipótesis. Sabemos entonces que la virtud es algo bueno. Ahora, si entonces ello es así, entonces hemos encontrado alguna cosa que, aislada de la ciencia, sea un bien. Entonces es posible que la virtud no sea una ciencia, pero si no hay ningún bien que no quede englobado por la ciencia, entonces tenemos fuertes razones para sospechar que la virtud puede ser una ciencia. Señalado entonces lo anterior, Sócrates afirma tener motivos que le lleven a dudar seriamente acerca de que la virtud sea una ciencia. Los motivos que le llevan a plantear la duda podrían ser los siguientes. Cuando una cosa cualquiera, y no precisamente la virtud, afirma Sócrates, es objeto de enseñanza por ser una ciencia, entonces parece evidente que debe contar con maestros y con discípulos. Menón le pregunta que si con lo que acaba de decir está poniendo en duda que existan en Grecia maestros de la virtud con sus respectivos discípulos. Sócrates le responde que a pesar de que ha hecho todos sus esfuerzos en descubrirlos, no ha llegado a encontrarlos todavía. En ese momento entra a escena un personaje llamado Ánitos, ya que en ese preciso instante, cuando entra al lugar en el que se desarrolla este diálogo, se sienta al lado de Menón y Sócrates. Sócrates se dirige entonces a Ánitos y le pide ayuda para resolver el problema que tienen en relación con la virtud. Le pide que señale cuáles son, según él y su entender, los maestros de virtud en Grecia. Sócrates entiende la virtud como sinónimo del talento que poseen determinadas personas para sobresalir en el oficio que llevan a cabo. Así posee arete, es decir, virtud, un buen zapatero, un buen médico o un buen músico. Pues bien, del mismo modo, aquellos que saben y pueden enseñar a los demás cómo deberían gobernar bien su casa y su ciudad, o cómo deben honrar a sus padres, o recibir a los ciudadanos o extranjeros, sabiendo también cómo despedirse de ellos, como corresponde a un hombre honesto, entonces podría decirse que son maestros de virtud. Sócrates cita a los sofistas como maestros de virtud que se ofrecen a los atenienses para enseñar todo relacionado con la virtud del comportamiento en general. Ánitos se rebela un poco contra Sócrates y define a los sofistas como peste y calamidad para todo el que se acerca a ellos, y niega rotundamente que se les deba aplicar el calificativo de maestros. Lo niega categóricamente. Sócrates se extraña ante ese arrebato y le recuerda que Protágoras, con su magisterio, ha ganado más riquezas que Fidias el escultor. Además le plantea lo siguiente. ¿Cómo es posible que Protágoras haya podido engañar a los atenienses durante más de 40 años si realmente fuese un farsante? Ánitos le responde que toda la culpa la tienen los padres incaustos que pagan a farsantes, como Protágoras, para que sus hijos reciban sus enseñanzas. Sócrates reprocha a Ánitos su valoración del sofista, sobre todo desde el momento en que éste confiesa que no conoce para nada ese movimiento. Es evidente que, en el Menón, Sócrates manifiesta cierta consideración y respeto hacia el movimiento sofista, sobre todo al representado por la figura de Protágoras. A continuación, Sócrates le plantea a Ánitos que si no son los sofistas maestros de la virtud a quienes considera en Atenas, en el caso de que existan, pues, como representantes del tal magisterio. Ánitos le responde que no tiene sentido citar a alguien en particular, sino que maestro de virtud lo puede ser cualquier gente honesta que viva en Atenas. Sócrates le pregunta si esta gente honesta se ha formado a sí mismo en su saber sobre la virtud y si es capaz de enseñar a los demás lo que sabe. Ánitos le responde que la han aprendido de sus predecesores y que estos también eran honestos. Sócrates le dice que el hecho de que hayan existido y existan en Atenas personas honestas y virtuosas no implica directa y necesariamente que sean maestros de virtud, es decir, que posean la ciencia que les permite enseñar a los demás y a sus discípulos lo que es en sí la virtud. Y es eso precisamente lo que afirma Sócrates, lo que estamos analizando y nos preguntamos si las personas virtuosas de nuestros días y las de otros tiempos
han poseído el arte de transmitir a otros la virtud que había en ellas, o bien si por el contrario la virtud es una cosa que el hombre no puede transmitir a otro ni recibir de otro. Con el objetivo de investigar en detalle esta cuestión, Sócrates hace referencia a varios personajes de la política ateniense, de los que todos consideran son hombres virtuosos y se pregunta si realmente fueron maestros de virtud, es decir, con la capacidad de enseñar a los demás lo que era la virtud. Cita entonces como ejemplo de hombre virtuoso a Temístocles. Ahora bien, estamos ante un hombre virtuoso, pero que al mismo tiempo fue incapaz de transmitir la virtud a su propio hijo Cleofanto, ya que éste en ningún momento mostró las virtudes y talentos presentes en su padre, el cual, por otro lado, sí le enseñó a ser un excelente jinete. ¿Por qué del mismo modo que le enseñó ese arte, fue incapaz de transmitirle su virtud propia vital? Y es que si la virtud pudiera enseñarse, sería lógico que la podría transmitir alguien tan cercano a alguien tan cercano como lo es su propio hijo. Cita a otros personajes Sócrates, como Arístides y su hijo Lisímaco, Pericles y sus dos hijos Páralo y Jántipo, Tucídides y sus dos hijos Melesias y Estéfano, y todos ellos se manifiestan también como incapaces de formar a sus hijos en la virtud. Por ello Sócrates finaliza afirmando: me temo mucho, mi amigo Anitos, que la virtud no es enseñable. Con esto entonces entramos a la parte final del diálogo, después de hacer referencia a que incluso los poetas tradicionales como Teognis muestran graves contradicciones a la hora de tratar sobre el tema de la enseñanza de la virtud. Sócrates decide intentar averiguar hacia dónde nos lleva a analizar la hipótesis de que no es cierto que existan maestros de virtud ni discípulos que aprendan de ello. Este análisis se llevará a fundamentar las razones del por qué la virtud no es una ciencia y por tanto algo que no puede enseñarse, así como el establecer una nueva tesis. La virtud debería relacionarse con la opinión verdadera. Y digamos que el esquema de su argumentación podría ser el siguiente. Primero, Sócrates parte de la base de que la virtud no parece tener maestros ni discípulos y que por tanto no puede enseñarse. Segundo, lo que bien es evidente es que parecen existir también personas que todos consideran virtuosas. Pero ¿cómo han llegado a adquirir tal virtud si esta no es posible ser enseñable? Tercero, podríamos decir que al llegar a este punto, a este momento, Sócrates parece descubrir algo importante, que en toda nuestra indagación anterior hemos olvidado que había otras formas de conseguir éxito en las cosas, además de obedecer a la dirección de la ciencia. Esta afirmación implica reconocer por parte de Sócrates lo siguiente: el que las personas virtuosas sean al mismo tiempo útiles para sí mismas y para la ciudad. No quiere decir necesariamente deban regir sus actuaciones y acciones únicamente por la razón. Es evidente, afirma Sócrates, que si una persona conoce el camino a Larisa y lleva a otros viajeros a ese lugar, podemos decir que los ha dirigido bien y correctamente. Pero si otro hombre que no conoce el camino y ni siquiera sabe dónde está Larisa, es evidente que podría encontrar por suerte y en virtud de una conjetura o acierto que los ha dirigido bien y correctamente. En definitiva, con su opinión verdadera, desprovista de ciencia, ha demostrado ser tan buen guía como el otro, que dirige sus pasos con la ciencia, la instrucción o el pálpito de la razón. En definitiva, según Sócrates, pues la opinión verdadera no es guía menos buena que la ciencia en lo que respecta a la acción. Esto, lo que hasta ahora, según Sócrates, habían olvidado en el examen sobre la naturaleza de la virtud, hasta ahora, afirma Sócrates, se había creído que solo la razón es capaz de dirigir correctamente la acción, cuando en realidad la opinión verdadera posee el mismo privilegio, con lo que se debería concluir que la opinión verdadera no es menos útil ni menos que la ciencia. Menón muestra su extrañeza ante esta última posición de Sócrates, y es que según Menón, el hombre que posee ciencia siempre llega a un buen fin, mientras que aquel que solamente posee opinión verdadera, unas veces acierta, pero otras veces puede errar gravemente. Sócrates le responde que si alguno tiene siempre opinión verdadera, entonces siempre debería acertar.
Menón reconoce la validez de la argumentación de Sócrates, pero señala que le sorprende de sobremanera que, según lo dicho, alguien pueda estimar más la opinión verdadera que a la propia ciencia. Además, si eso es cierto, no tendría mucho sentido el aprendizaje y por tanto la misma ciencia, con tener opiniones verdaderas que podrían alcanzarse por suerte o acierto, llegaría. Sócrates, que siente el mismo grado de sorpresa que Menón ante lo dicho, le plantea analizar el porqué de tal sorpresa. Para explicarlo, utiliza como ejemplo las estatuas de Dédalo, a las cuales si uno se olvida de sujetarlas, se dan a la huida y se van, por lo que es preciso atarlas para que se queden. Pues bien, según Sócrates, una cosa parecida pasa con las opiniones verdaderas, ya que mientras permanecen en uno hay que felicitarse por ello, pues no producen más que ventajas, pero no soportan quedarse mucho tiempo y escapan muy pronto de nuestra alma, de forma que tienen un valor escaso mientras no se les ha atado mediante un razonamiento. Ahora bien, querido Menón, esto es lo que anteriormente hemos reconocido como una reminiscencia. Apenas uno las ha encadenado, se convierten en ciencias y por consiguiente se hacen estables, y esta es la razón de que la ciencia tenga más valor que la opinión verdadera, ya que a diferencia de la opinión verdadera, esta es una atadura, es decir, es perdurable. Ahora bien, según Sócrates, aunque es evidente que la ciencia superior y distinta a la opinión verdadera, esta última, cuando dirige, consigue en sus acciones unos resultados no inferiores a los que obtiene la ciencia. Por consiguiente, desde el punto de vista de la acción, la opinión verdadera no es nada menos buena, ni menos útil, ni que pese menos que la ciencia. Aclarada entonces esta cuestión sobre la balanza de la opinión verdadera y la ciencia, Sócrates señala que habría que establecer como un principio básico lo siguiente: la ciencia no es la única cosa que da lugar a la aparición de hombres virtuosos, ya que la opinión verdadera puede producir el mismo efecto. Ahora bien, también es evidente que la virtud ya estuviera relacionada con la ciencia o con la opinión verdadera. No podría afirmarse que sea un don de la naturaleza. En definitiva, sería erróneo afirmar que es la naturaleza la que hace buenas, virtuosas, entre comillas, a las personas. Ahora bien, si no es un don de la naturaleza y al mismo tiempo existen hombres virtuosos, ¿a qué se debe? Pues a la luz de todo lo dicho anteriormente, podría establecerse lo siguiente. Se ha llegado a la conclusión de que no existen maestros de la virtud. Esto implica, por tanto, que la virtud no puede ser enseñada, y si no puede ser enseñada, entonces no es una ciencia. Al mismo tiempo, es algo bueno, útil y nos ayuda a guiar nuestra vida de una forma correcta. Tal guía podría tener su base en la ciencia o la opinión verdadera, pero la ciencia la hemos descartado anteriormente, por lo que como guía queda eliminada de la política. De tal forma que estos grandes hombres, los Temístoles y los demás que ha mencionado Ánitos, no gobernaron las ciudades por medio de una determinada ciencia o por ser sabios precisamente. Pero si la política queda eliminada como guía de acción virtuosa, no nos queda más remedio que acudir a la opinión verdadera. Gracias a ella, afirma Sócrates, los políticos gobiernan con éxito las ciudades. En este sentido, entonces, los compara con los adivinos que aciertan en sus pronósticos, es decir, algo que no se puede predecir. A los políticos les sucede lo mismo que a los adivinos, e inspirados, puesto que gracias al soplo inspirador del Dios que los posee, llegan a decir y hacer grandes cosas sin saber nada, absolutamente nada, de aquello de lo que hablan. Bueno, como conclusión final de este diálogo, Sócrates afirma lo siguiente: la virtud no es ni un don de la naturaleza ni la consecuencia de la enseñanza, sino que, en aquellas que la poseen, se debe a un favor divino sin intervención de la inteligencia. Bueno, y así es como llegamos al final de este video. Intenté, en medio de la explicación y de la exposición, ir exponiendo de la misma manera mis argumentos también y las razones que yo consideraba a favor o en contra de los tópicos de la lectura. Espero sea de la comprensión de todos y también del agrado de todos. Muchas gracias.